Queremos encontrar la derivada integral o evaluar la integral INDEF. Comencemos factorizando los 9 y escribamos esto como 9 veces integral de x al quinto, cosine al cuadrado, x al sexto de x. Ahora porque tenemos x al sexto aquí, x al quinto aquí, realizaremos la sustitución de u, y le dejaremos igualar x al sexto y, por lo tanto, diferencial u es igual a 6x al quinto de x. Y como tenemos x hasta el quinto de x, dividamos ambos lados entre 6. Y por lo tanto, 1/6 diferencial u es igual a x para el quinto de x. Y ahora escribamos esto en términos de usted. Entonces tendremos 9 veces la integral de x al quinto de x. De nuevo es igual a 1/6 du. Así que factoriza el 1/6. Y tenemos diferencial de ti. Y x al sexto es igual a u. Entonces tenemos la integral de cosine al cuadrado u. Y hemos hecho algunos progresos aquí. Pero no tenemos una fórmula de integración para el cuadrado cosinado u. Así que tendremos que aplicar la fórmula de reducción de potencia que se proporciona a continuación. Donde si hemos cosignado u cuadrado, eso es igual a 1 2 veces la cantidad 1 más cosine 2u. Entonces tenemos 9/6 aquí, que es 3 mitades por integral de. Cuando realicemos esta sustitución, observe cómo tendremos el factor de 1 2 que se factorizará. Así que tenemos 3 mitades, multiplicadas por 1 2, multiplicadas por el infinito 1 más cosine 2u. Y ahora encontraremos el antiderivado con respecto a usted. Observe que aquí tenemos 3 4. La antiderivada de 1, con respecto a usted, sería simplemente u. Debemos tener cuidado al integrar cosine 2u. Esto requeriría una sustitución, ya hemos usado u, así que si usamos v, y sea v igual a 2u. Tenga en cuenta que dv es igual a 2du. Y por lo tanto, observe que du es igual a 1 2 de v. Entonces tendríamos un factor extra de 1 2 al integrar. Entonces tendremos más 1 2 veces integral de cosine v. Times the integral of cosine v. Lo cual sería pecado v. Y sabemos que v es igual a 2u. Entonces tenemos 1 2 sin 2u, y luego más c. Escribiendo esto en términos de x tendríamos 3 4 veces u, que es x al sexto. Times u, which is x to the sixth. Además, aquí tenemos 3 4 veces 1 2, eso sería 3 8. Sin tu u, que es 2x para el sexto. Este sería tu antiderivado. Espero que hayas encontrado esto útil.